El día de hoy el mensaje se titula Señor, Señor. Vamos a orar antes de iniciar. Padre, en este momento venimos a tu presencia y venimos con gozo y con alegría y venimos listos para escuchar tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu obre en cada uno de nuestros corazones para que esta palabra sea de gran beneficio y nos nutra y transforme nuestra existencia y nuestro destino. Padre, te rogamos esto en Cristo nuestro Señor. Amén. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de el Señor Jesús, obviamente, pero esta frase que nuestro Señor Jesús nos dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y esto lo encontramos en Lucas, en el capítulo 6 y en el verso 46. Les voy a pedir que vayan buscando la cita en lo que yo les platico. Esta parábola es como la parábola de los dos cimientos. Y pues la verdad es que esta parábola, pues me acuerdo desde que era niño la sabía y pues la escuchamos en los cantos de Manuel Bonilla, y que el hombre necio su casa construyó y sobre la arena floja la dejó. Vinieron vientos y la lluvia cayó y la casa, ¿qué pasó? Se cayó. Y esta es una enseñanza de niños. Me acuerdo que era muy interesante, era muy divertida, y a través de toda mi existencia y de la existencia de los que no sabemos, también muchos de ustedes yo creo que se saben este canto desde niños, y a veces me pongo a pensar que nos acostumbramos tanto a estas palabras y a estas enseñanzas que muchas veces perdemos el sentido y el significado, la profundidad de lo que nos enseña, en este caso, esta escritura acerca de los dos cimientos, el cimiento sobre la arena y el cimiento sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nada más para iniciar, en el verso 46, dice el Señor Jesús, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Recuerdo que hace algunos años, cuando estaba allá en Toluca, el señor Rafael, él nos decía, ingenieros, hay muchos, licenciados, hay muchos, contadores, hay muchos, y él era contador. Decía, pero yo no soy contador, yo soy señor. Y él nos decía, yo soy señor, porque él consideraba, y muy probablemente está en lo cierto, que es mayor un dueño, un señor, que un profesionista. Y de manera que a él no le gustaba que le dijeran contador Rafael, él era el señor Rafael. Pero él es, porque sigue vivo el hombre, él es un dueño de una empresa. El Señor Jesús, pues es el dueño del universo. Y aquí, en estas palabras que él está diciendo, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Pero no hacen lo que yo digo. Y regresando al ejemplo, el señor Rafael obligaba a todos a que hiciéramos lo que él quería, como él quería. Muchas veces él nos llamaba a su oficina y me decía, ven a mi oficina. Y cuando llegaba a su oficina me decía, oye, me gustaría que me dieras tu opinión sobre este asunto. Y yo le empezaba a decir, luego me decía, permíteme un momento, te voy a decir qué es lo que piensas. Y entonces él decía lo que él quería. Y lo que él quería es lo que yo debía de pensar. Y era una situación con un amo terrenal. Me llamaba y me decía, no me interesa lo que tú pienses, aquí se va a hacer lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño. Y aquí en esta afirmación, miren qué grande incongruencia, y era algo de lo que platicábamos hace rato.
dice aquí el Señor Jesús, ustedes me llaman Señor, Señor, y es como decir el Rey de Reyes o el Señor de los señores terrenales, el Señor celestial de los señores terrenales, de manera que quizás aquí el Señor Jesús lo que nos está queriendo decir es que los que sabemos que Él es el Señor, lo reconocemos con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos de eso, porque está diciendo, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús dice? Pues todo lo que tenemos escrito aquí en el Nuevo Testamento. Eso es lo que Él nos dice, pero ¿realmente lo hacemos? Y este asunto ya viene desde atrás. Miren, ahí en Malaquías, en el capítulo 1, encuentro una llamada de atención no muy agradable para los sacerdotes. Está muy fuerte esta palabra en Malaquías capítulo 1. Por cierto, yo sé que todos nosotros leemos la palabra del Señor. Todos. Hay una estadística que nos revela que aproximadamente 5 de cada 100 cristianos han leído completamente la Biblia. Solamente 5 de cada 100. Y de los que somos cristianos o nos decimos cristianos. El primer asunto en relación a esto es ¿cómo voy a hacer la voluntad del Señor si no leo su palabra? Eso sería lo primero. Y eso es para la gente que no conoce a Dios, ni les interesa abrir una Biblia. Pero los que ya estamos dentro de la iglesia, los que hemos creído que el Señor Jesús es nuestro Salvador, ¿cómo es posible que solamente 5 de cada 100? Si en un año, dedicando 15 minutos al día, 10 minutos al día, podemos leer la Biblia completa, ¿por qué solamente 5 de cada 100? Pero el asunto va más allá de todo esto. Yo sé que aquí todos leemos la Biblia, pero de todos los que leemos la Biblia y que la hemos leído muchas veces, la pregunta es, ¿cuántos hacemos lo que la Biblia nos enseña? Lo que la palabra nos enseña. Y ahí es así como en las ecuaciones. Por un lado está la primera derivada, que es la velocidad, y luego me voy a la segunda derivada, que es la aceleración, y así estamos en esta situación. Porque alguien puede decir, pues yo cuando no conocía al Señor, pues yo no leía la palabra, pero ahora ya lo conozco, pues sigo sin leerla. Eso es un problema grave. Pero también es un problema grave el decir, pues yo sí la leo, pero de eso que leo, realmente qué tanto estoy aprovechando y aplicando. El Señor Jesús nos ha dejado inscritas sus palabras en el Nuevo Testamento. Pero este problema ya lo traemos de atrás. Y aquí les decía en Malaquías capítulo 1, en el verso 6, miren ustedes, dicen, el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Y esto es cierto, porque yo como empleado tenía que honrar a mi patrón. Él era el señor, yo era el siervo y yo tenía que honrarlo. Yo tenía que obedecerlo, me gustara o no me gustara, me pareciera o no me pareciera, yo tenía que obedecer. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A ustedes, dice aquí sacerdotes, pero yo hoy les diría, ¿dónde está cada uno de nosotros como discípulos? Dice el Señor de los ejércitos, oh discípulos, que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?
Es gente. Los sacerdotes eran gente muy estudiada, gente muy conocedora de la Torá y gente que por encima de todo ese conocimiento despreciaban las palabras que había dejado escritas nuestro Dios a través de Moisés y no atendían. Verso 7, dice el Señor, en que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijeron, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué piensas que la mesa del Señor es despreciable? Fíjense, y seguramente si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes piensan que las palabras de Dios son despreciables? Pues nadie va a decir que no. Si preguntara, ¿cuántos piensan que la casa de Dios es despreciable? Nadie va a decir que piensa así. En los pensamientos, pero en los hechos, las cosas son muy diferentes. Verso 8, y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu presidente. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? ¿Se imaginan que vamos a ver a el presidente y le llevamos de regalo una loción que nada más lleva agua? Ajá. O que le llevamos de regalo unos zapatos agujerados. O que le llevamos de regalo un pantalón que ya no nos sirve y que está agujerado. ¿Lo aceptará? Yo pienso que no. Siempre para regalar buscamos algo que sea bueno, no algo que sea malo. Y entonces aquí Dios le está diciendo a los sacerdotes, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Por qué me ofrecen animales defectuosos, animales que están dañados? ¿Cómo no se los aceptaría un rey humano y esperan que yo sí voy a aceptar esas cosas? Dice más adelante, el verso 9, ahora pues, oren por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podemos agradarle si hacemos estas cosas? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién también hay de ustedes que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Es decir, sin esperar algo a cambio. Yo no tengo complacencia en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde sale el sol, nace y hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Miren, aquí Dios le está hablando a sus sacerdotes del pueblo israelita y Dios le está diciendo, yo voy a ser grandemente honrado en todo el mundo, aunque ustedes no me honren. Voy a ser grandemente obedecido, aunque ustedes no me obedezcan. Dice, en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, entre la gente que no merecía salvación. Ya desde antes se veía que iba a haber un gran amor, un gran respeto y una gran obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 12, y vosotros lo habéis profanado, decís. Inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Han además dicho, ¿qué fastidio es esto? Y me desprecian, dice el Señor de los ejércitos, y trajeron lo hurtado, o lo cojo, o lo enfermo, y con eso me trajeron ofrenda. ¿Aceptaré yo de su mano esto? Dice el Señor. Y finalmente en el verso 14 dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica al Señor lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos,
mi nombre es temible entre las naciones. Y ahora yo parafrasearía, dice, maldito el que se engaña, el que teniendo dinero, teniendo tiempo, sacrifica al Señor lo último, o los restos, o lo que le sobra. Lo triste de este caso es que Dios le está hablando a sus siervos. No le está hablando a gente que no sabe de Dios, le está hablando a gente que sabe de Dios. Y el día de hoy el Señor nos hace un llamado. Ahora sí, me regreso a Lucas en el capítulo 6 y vamos a ver esta escritura que conocemos desde que éramos niños. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me llaman gran Rey y no hacen lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Miren, aquí donde dice, oye mis palabras. Ahora, en ese tiempo la palabra de Dios no la tenían escrita, pero ahora sí ya la tenemos escrita. Entonces la palabra de Dios la oímos a través de la predicación o la leemos en nuestra casa. Entonces, si me permiten, aquí parafraseando diría, todo aquel que viene a mí y lee mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Entonces aquí nos está hablando de dos cosas en relación a los que recibimos la palabra. Los que oímos y leemos la palabra, y nos habla de los que oímos y leemos la palabra y hacemos lo que dice, y de aquellos que leemos, oímos y seguimos haciendo lo que a nosotros se nos antoja. Y dice, semejante es al hombre que edifica una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y la roca es el Señor Jesús. La roca son sus enseñanzas, son sus palabras. Entonces, nosotros podemos fundar nuestra vida, podemos fundar nuestra familia, nuestra iglesia en el Señor Jesús y sus palabras, o fundarlas en nuestros pensamientos y en nuestras ideas. Dice aquí más adelante en el verso 49, mas el que oyó y no hizo, más el que leyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. El fundamento es el Señor Jesús y su palabra. Si nosotros escuchamos, leemos las palabras del Señor y no las hacemos, entonces estamos fundando nuestra vida y nuestra familia en nuestras ideas y en nuestros pensamientos, y equivaldría a la casa que está construida sobre la arena. ¿Y qué es lo que pasa? Dice aquí, edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego la casa se cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Y cuál es la ruina de aquella casa? ¿Cuál es la ruina de la persona que finalmente prefiere sus ideas, sus pensamientos y no las del Señor Jesús? Pues en pocas palabras es la perdición eterna. En pocas palabras. Ahí no hay mucho que decir ni mucho que discutir. Así son las cosas. Este libro trae dos testamentos, uno que es el Antiguo Testamento, en el cual se les dejó una herencia al pueblo israelita y en el cual tenemos
la anunciación y tenemos la promesa de la venida de un Salvador, que es lo que nosotros encontramos, escuchamos, leemos y conocemos en el Nuevo Testamento. El testador murió en la cruz, el testador resucitó, porque Él es el único y verdadero Dios vivo que resucita muertos, y Él resucitó. Y ahora nosotros, hijos de Dios, nuestro principal interés en esta vida debe ser saber qué es la voluntad de nuestro testador, de nuestro Padre, del que nos dio la oportunidad de entrar a esta herencia. Pero, así como los sacerdotes en el tiempo de Malaquías tenían la oportunidad de servir con sinceridad y con diligencia y con temor y con respeto a Dios, de igual manera así nosotros. Yo sé que leemos la palabra de Dios, eso no tiene ninguna discusión, pero de lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios, ¿qué tanto se refleja en nuestras vidas? La semana pasada les hablaba acerca del cuarto mandamiento: no tomar el nombre ni la palabra de Dios en vano. Y cuando nosotros nos acostumbramos a este libro y lo leemos como si fuera un libro de mecánica o de biología, estamos tomándolo en vano. Hay muchos líderes, muchos pastores y muchos de todos esos que hay ahora en este tiempo, que este libro solamente lo consideran como un manual para obtener utilidades, y de esa manera lo utilizan en las iglesias. Pero este manual es el que nos dirige hacia la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí están inscritas las palabras que Él nos dejó como su voluntad, para que nosotros tengamos acceso a esta herencia que Él nos ha prometido. ¿Leemos la palabra del Señor? Yo sé que sí, que bueno. Ahora es importante que consideremos qué tanto de lo que leemos en la palabra del Señor lo ponemos en práctica. Ahí más adelante, en el capítulo 8, en el verso 19, estaba Jesús, el Señor, anunciando su palabra, y le dicen: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó al Señor Jesús diciendo: tu madre, tus hermanos están fuera y quieren verte. Y entonces él respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen y hacen la palabra de Dios. Oyen y hacen. El que oye, el que lee y hace las palabras del Señor Jesús, tiene un lugar privilegiado de ser como su madre o de ser como sus hermanos. Tiene mayor importancia para el Señor Jesús aquel que oye, lee y hace sus palabras. Tiene más importancia que aquellos que son de su familia de sangre. ¿Nos damos cuenta de el privilegio que nosotros tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo? Él es nuestro testador. Él es el que nos dice qué es lo que debemos de pensar. Él es el que nos dice cómo debemos de actuar. ¿Qué importa que yo piense que esto o que el otro o que aquello? El que quiere ser hijo de Dios, es necesario
que haga la voluntad, las palabras expresadas por nuestro Señor Jesucristo. No nos engañemos. No leamos la palabra de Dios, no leamos las Escrituras como si fueran un libro de telenovelas. Será muy divertido y lo que quieran, pero eso espiritualmente no nos va a dar crecimiento y mucho menos vamos a ser bendecidos y mucho menos vamos a poder bendecir a los que viven con nosotros. Leer 7 capítulos al día no es mucho. Y si nosotros atendiéramos a eso que nosotros leemos, si nosotros verdaderamente escudriñáramos, si verdaderamente examináramos las Escrituras, en ese momento las Escrituras estarían transformando nuestra existencia, nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Voy a adelantarme un poquito al capítulo 9, en el verso 44. Aquí el Señor estaba hablando acerca de su muerte, de su crucifixión y también de su resurrección. Dice que la gente se maravillaba de todas las cosas que él hacía y entonces el Señor le dijo ¿a quién? A sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Hagan que les penetren bien en los oídos estas palabras. Y aquí se refiere exactamente a que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de hombres para ser crucificado. Y luego dice el verso 45, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntar sobre estas palabras. Miren, en ese tiempo el Espíritu Santo no habitaba en toda criatura, pero en este tiempo sí. De manera que ahora nosotros tenemos la ayuda, tenemos el consejo, tenemos el consuelo del Espíritu de Cristo. El Espíritu del Señor a través de el escuchar con atención, a través de el leer con atención, a través del examinar la palabra, es lo que hace que estas palabras entren bien en nuestros oídos. Y me hace recordar cuando mis abuelitos y mis papás decían, es que a ti las palabras te entran por un lado y te salen por el otro. ¿Alguna vez escucharon eso? Sí, ¿verdad? Los que tenemos cierta edad nos acordamos de esas palabras. ¿Y por qué decían eso nuestros papás? Decían eso porque a las cosas que nos decían nosotros no atendíamos. Y es lo que aquí el Señor nos está diciendo. Dice, parece que a ustedes las palabras les entran por un oído y les salen por el otro, y entonces les dice, hagan que penetren bien en los oídos, en sus oídos, estas palabras. ¿Cómo le hago para que esas palabras penetren bien en mis oídos? ¿Cómo le hago? Pues no hay otra manera que pensando en ellas, reflexionando en ellas, examinándolas y orando con estas palabras que Dios a cada uno nos indica cuando nosotros leemos la palabra de Dios concienzudamente. Porque si yo lo leo como un libro de álgebra, no tengo nada que meditar ni nada que reflexionar, simplemente lo leo y lo cierro y se me olvida y no me preocupa ni me importa. Entonces realmente tenemos que poner empeño en descubrir las piedras preciosas. Esto yo lo he comparado, la palabra de Dios yo la he comparado como una ciudad por donde nosotros vamos caminando y en la cual encontramos muchas cosas, pero los verdaderos tesoros no son fáciles de encontrar. También lo he comparado con una mina. En una mina bajan los mineros y luego ¿qué tienen que hacer? Tienen que estar picando y picando y picando y picando para encontrarse una pequeña pepita de oro.
o para encontrarse un pequeño diamante, un pequeño rubí, para encontrarse una pequeña perla de gran precio. Pero para llegar a donde está ese tesoro, las cosas no se dan nomás estando sentados frente a la televisión, ni frente a la computadora, ni frente al internet, ni frente al celular, mis hermanos. Somos hijos de Dios, leemos la palabra del Señor, la cerramos y nos olvidamos de lo que dice. Hasta mañana, Biblia, hasta mañana. Y al día siguiente otra vez hacemos lo mismo y así se pasa el año y entonces vengo y les digo, ya leí la palabra del Señor todo el año. Y mi vida sigue siendo la misma. Lucas 11:27. ¿Cuál es la verdadera dicha? ¿Cuál es la verdadera felicidad y alegría? Dice aquí Lucas 11:27. Mientras el Señor decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y el Señor Jesús le dijo: sí, pero hay mayor dicha que esa. Hay mayor dicha que la dicha de María. ¿Cuál es esa dicha mayor que la dicha de María? Dice aquí el verso 28. Entonces el Señor les dijo: antes dichosos, felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la obedecen. Qué alegría, qué bendición. Podemos ser aún más dichosos de lo que María lo fue. ¿Qué es lo que se necesita? Que escuchemos, que leamos la palabra del Señor. ¿Y qué es guardar? Es atesorarla, es valorarla, es apreciarla, es obedecerla, es examinarla, es andar pensando en ella, es rumiarla. Las palabras del Señor no son para ser tomadas a la ligera, mis hermanos. Vamos a terminar en Santiago, en el capítulo 1, en el verso 19. Por esto, es como una conclusión, por esto, mis amados hermanos en Cristo y hermanos que nos acompañan allá en sus casas, todo hombre sea pronto para oír, todo hombre sea pronto para leer, pero sea tardo en hablar y tardo en airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechemos toda inmundicia, abundancia de malicia, recibamos con mansedumbre, no seamos broncudos, no seamos quejumbrosos, no seamos broncudos, peleoneros, no seamos discutidores, recibamos mansitos, con mansedumbre la palabra implantada, la cual aquí dice que puede salvar, pero no habla de una posibilidad. Nos habla de que la palabra implantada tiene el poder para salvarnos. Tiene el poder para salvar nuestras almas. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que cuando realmente estamos nosotros permitiendo que la palabra nos nutra, se transforman nuestras emociones, se transforman nuestros sentimientos, se transforman nuestros pensamientos y después de todo, entonces se transforman nuestras acciones?
cuando nosotros recibimos con mansedumbre la palabra implantada, sea porque escuchamos la predicación o porque estamos leyendo la palabra, la cual tiene el poder para salvar nuestras almas y para que nosotros también ayudemos a otros para que se salven. Verso 22, pero seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Seamos hacedores de la palabra, no solamente lectores de la palabra. Sí está claro, ¿verdad? Porque el que solamente es oidor y lector se engaña a sí mismo. El que es solamente oidor y lector de la palabra se engaña a sí mismo. Entonces quiere decir que dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras familias, hay muchos que pensamos, creemos, soñamos que somos cristianos, hijos de Dios, pero la realidad está muy lejos. Porque leemos, sí. Oímos, sí. Hacemos, obedecemos, no. Y esto es una cruda realidad en el pueblo de Dios. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, si alguno es lector de la palabra, pero no obedecedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Todos nos vimos en la mañana en el espejo, ¿verdad? Que nos veamos bien peinaditos y guapos. Y luego dice, porque él se considera a sí mismo y luego se va y se olvida. Después de que se vieron en el espejo, ¿en algún momento volvieron a recordar que se habían visto en el espejo? No, yo creo que no. Normalmente nos vemos en el espejo y decimos, ya estoy guapo para este día. Nos damos la vuelta y córrele, y nos olvidamos completamente. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasa. Aún frecuentemente sucede que leo un pasaje de la palabra de Dios, o leo mis 4 o mis 7 capítulos, cierro la Biblia, y luego a las 3 o 4 horas trato de recordar qué fue lo que leí. Ya ni me acuerdo. Pero ya estoy listo para leer lo que sigue. Esto es algo grave. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor o lector olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso en todo lo que hace. Lo repito nuevamente, mas el que mira atentamente las escrituras de la libertad y persevera en ellas a través del día, no siendo lector olvidadizo, sino siendo hacedor de la obra, este será dichoso en todo lo que hace. La pregunta es, ¿a quién de nosotros le gusta ser dichoso en todo lo que hacemos? A todos nos gusta ser dichosos. Pues entonces, no seamos oidores olvidadizos, ni lectores olvidadizos, porque cuando así sea, entonces seremos bendecidos. Cuando pongo mis ojos, mi atención y mis pensamientos en los bienes materiales, me olvido de la palabra y entonces no actúo en la manera que el Señor lo quiere. Muchas veces nuestros pensamientos no concuerdan con los pensamientos del Señor, casi nunca. Y la verdad es que el Señor nos dice y lo dice con toda la razón. Y aunque su lógica no nos suene tan lógica a nosotros, pero Él tiene razón. Cuando nosotros leemos, analizamos, escudriñamos, perseveramos en la palabra durante el día, entonces seremos dichosos y todo nos saldrá bien. Vamos a orar. Padre, te pedimos perdón por las veces que hemos tomado tu palabra a la ligera. Queremos también pedirte perdón cuando hemos leído las escrituras como si fueran un libro de matemáticas o de ciencias.
cerramos el libro y luego nos vamos y nos olvidamos de lo que ahí dice. Sabemos, Señor, que tú nos amas y sabemos que eres paciente y sabemos que nos das tiempo. Y tú, Señor, sabes que te llamamos Señor, Señor, pero muchas veces tomamos tus palabras a la ligera y no hacemos lo que tú nos ordenas. Humanamente ningún patrón, ningún Señor aceptaría esto. Pero tú, Señor, en tu amor, en tu misericordia, en tu paciencia, nos das un día y otro, y otro, y otro, y otro. Grande es tu paciencia. Eres lento para la ira y grande en misericordia. Pero ahora te rogamos, Espíritu de Cristo, que trabajes en nuestros corazones, para que los afanes de esta vida, para que nuestros criterios y pensamientos no se sobrepongan a tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, para no estorbar a la obra que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Porque tú, Señor, no quieres ni oidores ni lectores olvidadizos, sino hombres y mujeres que sinceramente respetemos tus palabras y las obedezcamos, y que esas palabras transformen nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, para que entonces brote el fruto de nuestro ser en amor, gozo, paz, paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza. Padre, yo te ruego que cuando cada uno de nosotros, cuando cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos acompañan allá en casa estén dando más importancia a las cosas de este mundo, que tu Espíritu, Señor, les inquiete, que tu Espíritu nos dirija hacia tu palabra, porque es la única manera en que nosotros podemos conocer la perfecta voluntad de ti, Señor Jesús, que eres nuestro testador. Gracias, Señor Jesús, porque entregaste tu vida en la cruz por cada uno de nosotros, para que ahora nosotros tengamos este hermoso privilegio de pertenecer a tu familia. Gracias, Padre. Te rogamos que esta palabra dé fruto al 100% en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.